Mi linda familia Osana, buena noche. El Señor te bendiga. Espero que estés bien, en paz, en alegría. Yo aquí estoy ante Jesús en la Eucaristía, orando por ti y por favor, ora también por mí. Cuánto lo necesito. Tanta lucha, ataques del mal, pero tanta fe y confianza y amor del Señor. Bueno, amado Señor, gracias por todo lo que permites. Gracias por cada día, por la entrega de tantos hijos, hijas de la familia Osana. Gracias, Señor. Te alabo y te glorifico. Virgen María, te pido a ti también que vengas a este ratito de oración. Madre María, en cada rinconcito de oración o allí, algunos ya quizás a punto de dormirse están escuchando el mensaje. Bendícele su descanso también. Amén. A ver, ¿qué te parece? Tengo un enredo, un trabalenguas. Te preparas para un trabalenguas, pero que estoy seguro que es profundo. Ayer decíamos, con respecto obviamente a estos temas que nos ocupan, las pasiones desordenadas, decíamos que el pensamiento y las ideas que vienen a rondar la cabeza, a dar vueltas y vueltas, ese pensamiento, esos pensamientos engendran un sentimiento. Ya, si hay una persona que te hizo daño de alguna manera, viene a tu mente el pensamiento de ese rostro y de lo que te hizo. Entonces eso engendra el sentimiento, un sentimiento negativo, de aversión, de rabia, de ira, de dolor. Y ese pensamiento y el sentimiento engendran el deseo de venganza, deseo, en fin, eso decíamos ayer. Ahora te digo esto, no siempre se ve con claridad cómo se forma la resolución o la determinación para dar rienda suelta al pecado o a la pasión desordenada. A veces es hasta en el sueño, a veces es como inconscientemente. Pero, por ejemplo, si ya dimos rienda suelta al pensamiento que engendró el sentimiento y que ellos engendran ese deseo, entonces ya dimos forma a esa pasión desordenada de manera débil en nosotros. Ya hemos dado cabida a ese sentimiento, a ese pensamiento, a ese sentimiento y a ese deseo. Ya le dimos cabida. Es el inicio para grandes fracasos, errores, pecados. Ahí empieza. Cuando todo está bien pensado, cuando ya lo hemos pensado bien, hemos dado cabida a esos pensamientos, a esos sentimientos, normalmente, muchas veces, se toma la decisión de lo que se va a hacer. Y después de esa decisión, ya viene la acción que se realiza en el interior. Los pecados, cuando se da cabida a todo esto, pensamiento, sentimiento, deseo, y se cavila cómo se va a desarrollar ese pecado, se piensa, entonces ya se ha realizado en el interior, ya incluso muchas veces se piensa cómo se va a llevar a cabo ese pecado. Piénsalo de tantas maneras. Es una cosa tan sencilla como el deseo de un alimento que puede ser por gula, así como cualquier tentación carnal llega con una mirada, con una imagen, un pensamiento, sentimiento, deseo y de ahí para adelante. Es decir que ante Dios y ante la conciencia moral ya hay un pecado, que de hecho eso lo dice el Evangelio. Cuando uno mira con malos deseos a una mujer, por ejemplo, ya lo dice la palabra. Es decir, que de alguna manera el pecado ya se ha cometido en nuestra mente, en nuestro corazón, ya le dimos cabida. Hay veces que entre el deseo y la resolución para llevar la acción hay todavía un poco tiempo. Entonces ahí, cuando, por ejemplo, hemos dejado que entre, después de la mirada, el pensamiento, el sentimiento, el deseo,
Ahí puede entrar en juego, por ejemplo, el respeto a Dios. Se recuerdan los mandamientos, se recuerda la conciencia moral, quizás los consejos, lo que hemos escuchado. Y es posible que muchas veces digamos, no, pero no puedo darle cabida a eso. ¿Pero cómo? Alguien dirá, pero si soy casado, pero si he tomado esta decisión, pero si estoy en este propósito. Pero seamos sinceros, muchas veces estas inspiraciones de cambio, de rechazar esa tentación, son pisoteadas por la arrogancia. Son rechazadas también por la arrogancia, por justificaciones. Pero qué grave es. Pero esto no tiene mayor problema. Esto no tiene trascendencia. Vamos para adelante. Llega la arrogancia, llega ese consentimiento, a veces conmiseración, pero es que estoy cansado, pero es que también tengo derecho, pero es que no tengo muchas oportunidades, pero es que... Es decir, que cuando ya como que hay una resolución justificada, ya prácticamente entramos en el crimen y en el pecado, porque lo hemos consentido dentro de nosotros. El pensamiento, el sentimiento y el deseo, aunque ya habían ocupado el alma entera, como que ya trabajaron en nuestra mente, en nuestro corazón, es como si ya todo eso hubiese sucedido fuera, es como si ya lo hubiésemos realizado, porque esos sentimientos, esos pensamientos, como que ya empiezan a llevarse a cabo. Hay veces que incluso solo con pensar uno empieza a disfrutar de la realización de ese pecado, de la realización de la pasión desordenada. Es verdad que todavía no se ha inclinado al pecado, sino que solo hay una llamada al pecado. No hemos realizado, no hemos concluido, por decirlo así. La inclinación al pecado, a lo que realmente es definitivo, ocurre en el momento en que dentro empezamos a reflexionar si puede satisfacer la pasión y cómo satisfacerla. En ese momento es que el alma se lanza ya al camino del pecado. ¿Entiendes el trabalengua? A ver, si hacemos síntesis, porque me parece que todo esto es muy importante. Puede haber una imagen, puede haber algo que escuchamos, algo que vemos, por eso hay que tener mucho cuidado con los ojos, los oídos, los labios. Eso engendra un pensamiento. Ese pensamiento engendra un sentimiento. Y juntos, pensamiento y sentimiento, engendran un deseo. Todo eso en nuestra cabeza empieza a maquinar. Ya habíamos puesto el caso de una persona que nos hizo daño. Tú empiezas a maquinar, pero ¿cómo lo pudo hacer? ¿Pero cómo ocurrió? E incluso puede empezar a maquinar cómo hacer lo mismo, cómo criticarle, cómo hacerle daño, cómo destruirle. Y en un pequeño espacio que hay, viene Dios como que nos dice, oye, pero no, tienes un compromiso, pero es que eres hijo de Dios, pero es que no debes hacerlo. Muchas veces, estoy haciendo resumen, muchas veces viene el ego, el orgullo, la prepotencia a justificar el pecado que queremos cometer. Y empezamos ya a cavilar y a disfrutar eso que queremos cometer. Y cuando empezamos como a cranearlo, como a darle forma, es el momento en que nos inclinamos realmente al pecado y a su realización. Siempre hay posibilidades de hacerse para atrás, siempre hay posibilidades de decir que no. Es importante ser capaces de controlar el pensamiento. Cuando estamos en oración constante, por ejemplo, pienso yo que es mucho más fácil decir que no. Cuando estamos en oración constante, porque nos damos cuenta del pensamiento que viene a dar vueltas en nuestra mente y a dañarlo.
Y empezamos a orar, por ejemplo, en nombre de Jesús. Con el centenario ayuda muchísimo, algunos con el rosario, en fin, de tantas maneras. Para alguien que tiene fe, que ora, no se hace del todo imposible. Pero cuando no nos importa la gracia de Dios, cuando no nos importa el propósito de Dios en nuestra vida, dejamos sencillamente que las cosas ocurran como el enemigo quiera. Yo quiero bendecir tu mente. Tú debes saber por dónde puede atacar más el enemigo, por dónde está la debilidad, y custodiar con el ángel de la guarda esa puerta débil y frágil. Y saber que Él está siempre con nosotros. Él sigue aquí, siempre. Creo que cuando empieza a diseñarse el pecado en nosotros, esas pasiones desordenadas, creo que el Señor está haciendo maneras para que te fijes en Él, para que no la embarres, para que no metas la pata. Incluso a veces una expresión hiriente, un insulto, una crítica. Hay cosas que parecen muy sin sentido. Quizás no logramos ver el daño que puedan hacernos o hacer a otros. Que el Señor nos dé un corazón sensato, que nos dé un corazón puro, un corazón limpio. Qué hermoso. Señor, el Salmo 50, crea en mí un corazón limpio, que no demos cabida a esos pensamientos, a esos sentimientos, que busquemos siempre lo que a Él le agrada, que será lo que, en definitiva, nos hará libres y nos hará felices. No. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Pues bien, yo te bendigo para que descanses. Que el Señor cuide tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, obviamente tus acciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Descansa en Él, la Virgen María te abrace. Oh, Señor, gracias. Gracias por enseñarnos estas cosas. Crea en mí un corazón puro, una mente pura. Regálanos una sonrisa, una mirada pura, según tu deseo, Señor.